Vamos a ver cómo utilizamos la cadera para centrar nuestro centro de gravedad, para ponerlo exactamente sobre el pie que está trabajando. Ese es el principio de nuestro equilibrio. Tal como hemos visto, la triple flexión y el volumen de equilibrio nos van a marcar dónde yo soy estable sobre el terreno, es decir, dónde mi posición es completamente estable. En una escalera rocosa como esta, vamos a ver exactamente cómo la cadera lleva el centro de gravedad a apoyar sobre el pie y darme la estabilidad que necesito. Voy a utilizar mis 4 puntos de apoyo, que son los 2 pies y las 2 manos, porque esto ya es casi una trepada. Entonces, puedo apoyarme, no hace falta hacer fuerza, sencillamente me apoyo para que mi cuerpo coja las referencias respecto al terreno. Y busco siempre un primer apoyo. A partir de aquí tengo 3 puntos apoyados y voy a intentar hacerlo todo con los 2 puntos inferiores, ¿vale? Con los 2 pies. Una vez mi cadera lleva el equilibrio a esta pierna, yo soy completamente estable, aunque la otra esté en el aire. Estoy en el suelo y para todos es natural. Cuando entre en la pared, esto tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo busco este apoyo, mi cadera vuelve a llevar el centro de gravedad sobre la parte apoyada de este pie. Cargando sobre esta pierna puedo liberar la otra, apoyo buscando todo el grip de la zapatilla, desplazo con la cadera el centro de equilibrio hacia el pie avanzado y me levanto. Me levanto, puedo utilizar mis manos para levantarme y aquí vuelvo a ser estable sobre este punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque mi centro de gravedad coincide desde mi ombligo hacia mi pie. Entonces, sencillamente pongo el otro pie y la cadera, fijaros que siempre mantengo las flexiones, la cadera se desplaza hasta este para poder liberar el pie inferior. Una vez me levanto, la cadera sigue estando aquí el peso, mi línea de peso está aquí, y vuelvo a mover el otro pie, de forma que automáticamente la cadera ahora me está aguantando sobre los 2 pies. Puedo utilizar algún apoyo en la roca sin ningún problema. Vuelvo a levantarme y para coger el equilibrio me levanto. Y lo mismo, fijaros cómo la cadera es la que controla el centro de equilibrios y me pongo de pie sin ningún problema. A la hora del descenso, ¿qué tendría? Que volver a centrar mi centro de gravedad, mi punto de equilibrio en medio de los 2 pies en este momento. Como voy a mover uno, si el superior va a ser este, desplazo mi cadera hacia este pie, ¿vale? Para poder bajar. Vuelvo a centrar en los 2 y en un momento así podría utilizar las manos como apoyo para poner el otro pie abajo. Tengo el peso aquí, lo desplazo a la otra pierna para poder mover el punto libre. Y a partir de aquí, vuelvo al suelo. La cadera me va a desplazar aquí y ya vuelvo a estar en el suelo. En una situación como esta, donde tenemos el filo de una pequeña aristita o una zona difícil de transitar, lo que tengo que hacer, como ya hemos visto, es buscar sobre todo el grip, es decir, la adherencia de mi suela. Entonces voy a detectar cuál va a ser, primero de todo, mi trayectoria sobre este terreno, que va a ser más o menos la zona plana que hay en esta pequeña arista al lado de los bojes, ¿no? de estos arbustos que tenemos aquí. Entonces, me acerco lo máximo posible para evitar pasos largos, la mano, fijaros, no hace fuerza, busco la adherencia y coloco siempre sobre los pies. Busco con la vista automáticamente dónde están las zonas más planas, donde me voy a poder apoyar bien. Y con la cadera, como hemos visto, puedo levantarme, ¿vale? Sin brusquedades, hacia las zonas más fáciles. Utilizo los escalones y siempre que puedo me incorporo para tener perspectiva sobre el terreno, manteniendo esas flexiones y ese equilibrio. Sigo caminando tranquilamente y me viene el punto difícil. En el punto difícil tengo que detectar lo mismo. ¿Dónde está la escalera? Veo como pequeños escaloncitos aquí y muy buenos sitios para agarrarme con las manos. Lo importante no es agarrar y hacer fuerza, es sencillamente apoyarme para no resbalar. Las manos básicamente no tienen que hacer fuerza, busco dónde están los escalones y apoyo en ellos, llevando siempre el peso a la pierna que vaya a hacer más fuerza. La mano lo único que hace es mantener mi equilibrio, mi cuerpo en la pared, no estoy pegado, estoy sobre los pies.
En este momento me levanto sobre este pie, busco apoyo y cambio manos. Fijaros que ahora la posición es estable completamente para poder estar sobre los dos pies. Ok, antes de mover lo que hago es estar seguro de que el grip es bueno, de que la adherencia es buena. Me levanto sobre él, pongo aquí y siempre 3 puntos apoyados. Con mi cadera intento buscar ese equilibrio centrado donde pueda estar sin manos, vuelvo a apoyarme y me levanto sobre las zonas donde tengo el escalón. Y ya hemos pasado la zona difícil. En el destrepe es muy importante cuando vamos hacia abajo que nuestro peso no nos venza. Y otra cosa muy importante es que cuando nosotros estamos, cuando vemos el vacío, nuestra sensación de seguridad está en la pared. Y esto pocas veces es correcto. Es decir, porque cuando yo me tiro hacia atrás, fijaros que estoy desplazando mi centro de equilibrio hacia una zona demasiado retrasada y mis puntas de pie se levantan. Es decir, solo mis talones están apoyando. Entonces, para conseguir una adherencia muy buena sobre el terreno es importantísimo que venzamos ese miedo al vacío y dejemos que nuestro torso se ponga hacia adelante, es decir, el pecho tiene que estar yendo hacia allí, porque de esta forma mi triple flexión, de la que estamos hablando todo el rato, está completamente en posición para que el pie esté plano y la adherencia se produzca de una forma casi perfecta, es decir, una forma óptima. Esto es una cosa muy importante. Segundo, al ir hacia abajo podemos utilizar las manos. Cuidado de nuevo, si me voy demasiado hacia atrás, me descoloco. Fijaros que hasta en mi posición vertical cómoda sobre esta roca, me estoy poniendo en una posición de pérdida de equilibrio. Entonces, las manos las utilizo, pero en mi posición correcta, siempre que yo quiera. Si es muy pendiente y tengo posibilidad de poner el culo sobre la roca o sobre el terreno, a no ser que sea hielo o sea nieve, que entonces voy a deslizar como en un tobogán, la roca va a producir que mis pantalones actúen como una lija, es decir, que hagan mucha más adherencia y mi bajada es más controlada, pero entonces ya es con una posición con el culo apoyado en la roca, que lo veremos cómo hacerlo también ahora, en un momento. ¿Ok? Una vez vistas estas posiciones, lo que voy a hacer es, lo primero de todo, como he dicho en la subida, buscar cuál es la mejor línea para bajar. Dentro de este terreno que yo estoy viendo, que está debajo de mí, voy a tener que detectar la forma más fácil, donde yo vea más escalones, salientes, sitios que sean susceptibles de que yo voy a quedarme de una forma estable sin resbalar en esas zonas. Vamos a tener que bajar por aquí. Entonces yo ya veo en esta zona directamente que aquí tengo una gran repisa, otra gran repisa, por llamarla grande, y una zona de roca más plana abajo. Para salir del segundo escalón tengo que colocarme hacia el boj y pasar una zona de roca que desde aquí me parece que puede resbalar. Entonces, lo más importante va a ser bajar de una zona segura a otra zona segura, y una vez allí voy a investigar cómo es el otro paso. ¿Ok? Y luego ya estoy viendo que en la zona más baja es mucho más ramposo y no voy a tener ningún problema. Entonces me voy a centrar en llegar muy seguro a la zona más delicada o más difícil que estoy viendo desde aquí arriba. Para ello voy a buscar los sitios más estables del pie y voy a apoyar. Puedo cogerme con la mano, como os he dicho, pero no voy a hacerlo así, ¿vale? Porque me estoy descolocando. Voy a hacerlo siempre con apoyos muy cercanos al pie para que el centro de gravedad sea correcto. Me vuelvo a apoyar y puedo utilizar muchas veces, fijaros, que estas oposiciones, esto se llama una oposición, nos dan muchísima estabilidad. Mientras este pie tenga peso, las dos piernas actúan como oponiendo sus fuerzas o oponiendo sus fuerzas y yo me quedo estable. En este momento, fijaros, manteniendo la tripla flexión, vengo a apoyarme en la piedra y puedo bajar este pie. Una vez lo tengo abajo, bajo el otro, me voy a la zona de roca que me ofrece seguridad y me levanto aquí arriba. En esta posición estoy seguro y puedo comprobar la zona que os decía. Veo una lastra de roca que está bajando hacia abajo y parece que puede ser resbalosa, que puede resbalar, que puede ser más o menos delicada de bajar. Puedo optar por hacer una oposición como hemos hecho aquí arriba, o puedo optar por utilizar el culo
como un sistema de tracción, ¿ok? O un sistema de retención. Pues entonces ahora voy a bajar esto, como os he dicho, en vez de como en oposición, como hemos hecho en la parte superior, podría hacerlo en oposición, vamos a hacerlo utilizando el culo como herramienta de grip, ¿no? Herramienta de tracción. Me bajo, fijaros, la triple flexión me permite equilibradamente bajar aquí, colocarme en la otra piedra, la mano esta me está dando ahora un soporte y me ayuda a dirigir las fuerzas hacia allí para apoyar la otra mano. En este momento yo me quedo en esta piedra apoyado sobre todo en las dos manos y voy a colocar mi culo, ¿ok? Entonces, al tenerlo en el suelo, yo ya noto que el pantalón está reteniéndome. Pongo las manos, fijaros que no voy hacia atrás, me estoy yendo si me voy hacia atrás, lo habéis visto perfectamente. Estoy manteniendo mi pecho hacia adelante para que la suela de las zapatillas trabaje bien. Coloco las dos manos para ayudarme un poco y con mi trasero apoyado voy buscando puntos donde ir bajando. Las manos, esta es muy buena, esta no lo es tanto. Fijaros cómo el pecho hacia adelante permite que mis zapatillas estén enganchadas en la roca. Vuelvo a apoyar y ya bajo a poner el pie aquí. En un descenso inclinado de este tipo, aquí vamos a notar que nuestra musculatura, el cuádriceps sobre todo, en vez de propulsarnos hacia arriba, lo que va a hacer es hacer de fuelle, hacer de muelle, para que nuestra bajada sea vamos a decir, tranquila y sea agradable. Entonces, aquí el peso va a tenerlo la pierna de arriba, si no queremos apoyar manos, sobre la pierna de arriba voy a colocarme aquí y voy a retener todo el peso de mi cuerpo hacia abajo. Fijaros cómo el cuerpo está pasando el peso a la pierna que va a quedar, en este caso es esta. Todo el centro de gravedad hasta aquí para permitirme bajar a la cadera me va llevando el peso hacia adelante. Importantísimo tener el cuerpo mirando hacia abajo para que la zapatilla tenga tracción, tenga adherencia, y voy buscando la mejor forma de poner esa zapatilla. Aquí, si yo me coloco sobre esta pierna, esta me queda libre y puedo ponerme abajo, me coloco y saltito.